tengo un nieto bello que salió a... Eli de Jesús. Ahora, cuando yo tomo decisiones a diario, yo no solamente pienso en mi relación con Dios, pienso en mi llamado, en mis responsabilidades sociales y de familia. Ahora yo pienso en el nieto mío. Yo tomo decisiones pensando en él. A veces cuando me quiero rendir, yo pienso en Eli, que Eli un día va a ser grandecito si el Señor nos regresa antes y le van a contar de su abuelo si él no me llega a conocer. Si me conoce, él va a ver a su abuelo actuar y funcionar y tomar decisiones y cumplir su propósito. Yo quiero ser un buen ejemplo para él. Por lo tanto, el número 7, todos tenemos retos a diario de tomar decisiones contundentes cuyo resultado escribirá el capítulo final de nuestra vida y determinarán si logramos nuestra razón de ser, o sea, nuestro propósito. Amados hermanos, las escrituras mencionan con lujos de detalles y revelan con claridad cómo estarán las cosas en estos últimos días. Ahora, yo quisiera que usted abra su Biblia conmigo, su celular o su iPad, a 2 de Timoteo capítulo 3. Las escrituras nos hablan de estos llamados últimos días. ¿Qué son los últimos días? ¿Y cuál será la condición del mundo en los últimos días? La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 3. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos que, dígalo de nuevo, si usted está leyendo de la Nueva Versión Internacional, la que está certificada en esta casa, usted va a decir que usted va a vivir tiempos difíciles. Dígalo conmigo, tiempos difíciles. Hay gente que no quiere hablar de esto, pero esto es lo que dice la Biblia. Yo sería un pastor irresponsable si no le hablo toda la verdad. Hay días para brincar, para gritar y para levantar las manos, y hay días de hablar de victoria y hay días de flotar en las nubes de la espiritualidad, pero hay días que tenemos que bajar poco a poco como hace el helicóptero y llegar de donde salimos y ver la verdad. El apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo y le dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de ¿qué? ¿Y qué? Y serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Oh my God. 3. Insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. Yo quiero que usted entienda esto. Y como pastor responsable se lo tengo que decir. Este tipo de gente no solo lo vas a encontrar afuera, sino también dentro de la iglesia. Pablo le estaba escribiendo a Timoteo, su hijo, que era un obispo, entre comillas, de una iglesia. Y le estaba diciendo, no le dijo aquí vas a encontrar en el trabajo nada más o vas a encontrar afuera, sino que en los últimos días estaba Pablo profetizando, vas a encontrar toda clase de gente. Así que, amados hermanos, incluso ustedes que son nuevos convertidos y los que como yo hemos servido al Señor muchos años, no lo veas raro que en los últimos días, en estos días, se aumenten todas esas características en la vida de la gente. Ahora, yo he decidido que a mí no. Yo no seré perfecto, pero yo no voy a permitir que todas esas características me dominen. Uno lucha, no hay nadie que ha llegado a un nivel de perfección, pero cada una de esas características que yo veo ahí, yo voy bregando con eso: el egoísmo, la avaricia, gente jactanciosa, arrogante, blasfemo. Uno tiene que ir cuidando con eso poco a poco, y no me quiero adelantar al mensaje, pero la única manera de neutralizar esas características de los hombres y de las mujeres de los últimos días es vestirnos de Cristo. Tomar para nosotros el carácter de Cristo, de lo cual hablamos al principio. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3, versos 2, 3 y 4. Estamos hablando de las características de los hombres, las mujeres, en los últimos días.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 2, 3 y 4 dicen: recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber, nos está hablando a nosotros, que en los últimos días vendrá gente burlona. Ahora, yo hice un estudio bien tremendo de la palabra burlona, o cómo se inserta esa palabra en ese verso, cuál es su contexto. Y lo que entendí a través de mi estudio de esa parte, esa porción de ese verso, es que habrá gente burlona que se burlarán de tu vida con Cristo, de tu relación con Dios, se van a burlar de tu fe, se van a burlar de tu manera de ser, se van a burlar, punto. Sin razón, se van a burlar. ¿Por qué tú no vienes? ¿Por qué tú no haces? ¿Por qué tú no compartes? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué tú vas a hacer? Aunque hagamos las cosas bien, se van a burlar. Se van a burlar desde los púlpitos. ¿Burlarse de quién? Burlarse de hombres y de mujeres que han decidido no vender la verdad, sino comprarla, de predicar las escrituras, de no sacar las cosas que no nos convienen, sino predicar toda la Biblia. Yo te aseguro que no hay muchos púlpitos en un domingo en la mañana o en la tarde que te hablen de este tema. Porque lo que quieren para nosotros en estos últimos días, como los tiempos están difíciles, como se la está pasando, donde tenemos que orar y ayunar y vivir para Dios, hay problemas en el trabajo, con el carro, con la salud, con los niños, con los abuelos, con esto, con lo otro. Lo que quieren es que tú vengas a la iglesia, oigas un mensaje de 45 minutos pasamano, que te sientas bien, que digas aleluya, gloria a Dios, que dejes tu dinero, te vayas, pero sin armas, sin poder vivir de una manera victoriosa durante la semana. Mensajes pompeados, pero no aplicados. Regresamos. Recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. Que hubo de esa promesa de su venida. Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Una última escritura y seguimos. Hechos capítulo 2, versos 16, 17 y 18. De lo que estamos hablando. Estamos hablando y estableciendo que hay unos últimos días y que en los últimos días las cosas no van a estar fáciles. Para aquel que tiene su enfoque en la realidad. Usted vio cómo yo aclaré eso. Si dependes tú de la realidad, tus días no serán fáciles. Si dependes de la verdad y estableces tu vida en la verdad, primero es Jesucristo, segundo es las Escrituras, entonces tus días no serán como los días de esta gente. Entonces sí, tendremos que bregar. Estamos envueltos en esta sociedad, pero el fin nuestro será un fin de bendición, un fin de gloria. Todas nuestras necesidades, nuestra vida será cubierta, protegida en Dios. Hechos 2:16 dice, en realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel, el 17. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Y no es sueño sentado en la iglesia, escuchando el mensaje. No es sueño trabajando, es sueño cuando usted se duerme. Dios le va a dar sueños de Dios, espirituales, para que le ministres a alguien, para que le lleves la palabra a alguien. Los ancianos, eso todavía a mí no me ha llegado. Yo sigo viendo las visiones. El 18. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Con esta tercera escritura, tal parece que en los últimos días va a pasar muchas cosas.
Vemos en la Escritura que en los últimos días habrá ¿qué? Número uno, tiempos difíciles, gente llena de egoísmo, enemigos de todo lo bueno. Número dos, en los últimos días, gente burlona, siguiendo sus malos deseos y se mofarán. Número tres, también veremos en los últimos días, y ahí es donde yo quiero que usted y yo enfoquemos. Aunque conocemos la realidad, pero la verdad es esta, que Dios derramará su espíritu. Ese es el enfoque. Rodeados de lo que estaremos rodeados, pero el tercer punto es que Dios derramará de su espíritu sobre todo género humano. ¿Y para qué? La contestación sencilla, para tener el poder, la habilidad, el fuego, para tener presencia de Dios, para tener el carácter de Cristo a la medida y a la estructura necesaria para vencer. Según la evidencia que acabamos de leer, las tres porciones bíblicas, hay dos planos. Aquí no se me pierda, amájese los cinturones. Hay dos planos, el plano espiritual, que es la verdad, y el plano terrenal, que es la realidad. Los dos planos se están manifestando de manera simultánea. Usted ha hablado con alguien, esa persona te dice algo, pero tú sabes que te está diciendo otra cosa. Te está hablando entre palabras. Que te da una mirada y la mirada parece que es chévere y todo, pero te está diciendo otra cosa en la mirada. Esos son dos diferentes planos. En los últimos días habrá el plano de la realidad y habrá el plano de la verdad. Y caminan juntos, no separados. Habrá una contienda constante. Y con esto yo voy a terminar, porque puedo durar aquí hasta el domingo próximo, pero voy a terminar con esto. Habrá una contienda constante. Diga contienda constante. Es una pelea. A ver quién es el que vence. ¿Quién vence en usted y quién vence en mí? En estos últimos días habrá una contienda constante en el espíritu del hombre que aumentará en los últimos días. Si no nos aferramos a la verdad, la realidad nos matará. Todos los días nos jala la realidad. Todos los días la realidad nos quiere hundir. Si no nos agarramos bien del manto de Jesucristo y de las Escrituras y no hagamos de nosotros un reflejo de Jesucristo a este mundo, la realidad nos vencerá. La verdad no podrá tener la victoria que quiere tener en nosotros. El Pablo apóstol nos da una revelación y con esto yo voy a terminar. Este asunto de los dos planos, de las dos líneas caminando juntos, paralelas. Romanos capítulo 6, verso 11 en adelante dice, búsquelo conmigo. Romanos 6, 11, 12 y 13 dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Usted ve cómo se toman decisiones de manera continua, todos los días. Usted tiene que tomar decisiones todos los días. ¿Qué usted va a hacer con todas estas situaciones? El apóstol Pablo nos está diciendo que no le prestemos atención, que no permitamos que reine en nosotros el pecado. El pecado siempre va a estar, siempre lucharemos, siempre seremos frágiles en la realidad. Pero en la verdad podemos vencer. Podemos tener la victoria. Nunca seremos perfectos en la tierra, pero la verdad es que sí podemos tener victoria. Sí puedo decirle al cuerpo mortal, tú no me dominarás en este día. Yo haré lo que Dios quiere hacer. Yo seré el reflejo de Cristo. Yo tendré la vida, el carácter de Cristo en estos últimos días. Mire el verso 13. Y esto tengo que señalarlo para que tomemos decisiones correctas.
no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Y termino con 1 de Pedro capítulo 1 verso 13. Por eso, dispónganse a actuar con inteligencia. Yo me acuerdo que cuando yo era un muchacho, yo tenía un abuelo que eso leía la Biblia todos los días por horas. Y él nos miraba a nosotros los muchachos y nos decían, ustedes no tienen juicio. Ustedes no están usando la cabeza. Ustedes tienen que aprender, nos decía a nosotros. Y casi siempre que nos decía eso es porque nos cogió en algo. Y eso es lo que Pablo nos dice a nosotros, que usemos ¿qué? La inteligencia. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Amados hermanos, para concluir, en estos últimos días aumentará como en ningún tiempo previo la maldad. Aumentará la habilidad de tomar decisiones equivocadas. Aumentará los momentos donde podemos flaquear y perderlo todo. Pero nuestras decisiones es el punto de partida si ganamos o si perdemos. Es nuestra decisión si nosotros logramos o no logramos. Mucha gente señala a Dios, culpa a Dios por el producto de sus vidas. Cuando Dios a nosotros nos ha dado la oportunidad de tomar decisiones importantes, de salirnos de la esquina donde nos tienen dominados o nos tienen controlados la carne y el mundo y los que nos rodea. Dios nos está diciendo en esta tarde, para poder vencer en estos últimos días con el aumento de la maldad, con el amor que se enfría en estos últimos días o tiempos, antes del arrebatamiento de la iglesia al cielo, justo antes del establecimiento final y permanente del reino de Dios sobre la tierra, habrá una gran batalla final acá dentro en nuestros corazones, de los hombres y de las mujeres, entre una naturaleza y la otra. Y yo no tengo tiempo en esta tarde para explicarle con detalles lo que quiere decir eso. Quizás yo continúe el próximo domingo. Pero dentro de todos los seres humanos hay dos naturalezas, dos verdades. Una verdad, una realidad. Una naturaleza pecaminosa, una naturaleza espiritual de Cristo. El carácter de los hombres de los últimos días o ponernos el carácter de Cristo. ¿Cómo es que se pone el carácter de Cristo? ¿Cómo es que se vive en la vida del Espíritu? ¿Cómo es que uno logra vivir en la verdad y no tanto ser jalado por la realidad? Esto no es cosa sencilla, pero Pablo dice que se hace mediante el Espíritu Santo. Solamente con la ayuda del Espíritu vamos a poder lograr vencer en estos últimos días. Hay una combinación, y eso hablaremos la próxima semana, entre las Escrituras y el Espíritu de Dios. Tiene que haber una dieta saludable en nuestras vidas de las Escrituras y de la percepción espiritual y la